Buenos días. Muchas gracias, Ferran, por la organización de estas jornadas tan interesantes y sobre todo quería pues, dar las gracias a Pilar por estar aquí y decir que es un placer enorme tenerla entre nosotros. Ferran ha hecho una presentación muy cortita, pero quiero destacar pues, la actividad profesional tan extensa de Pilar Rubio, eh, por supuesto como fundadora de la editorial La Línea del Horizonte, que es una editorial especializada en libros de viajes, pero también en otros frentes culturales. Fue fundadora de la revista Lápiz, una revista importantísima de arte contemporáneo, y ha sido colaboradora de numerosos medios, publicando reseñas pues, en El País, en La Vanguardia, El Mundo, ABC Cultural, un larguísimo etcétera, ¿no, Pilar? Y también como gestora cultural en numerosos frentes. De modo que, bueno, Pilar, es un placer muy grande volvernos a encontrar y yo quería pues romper un poco el hielo con una pregunta. Ah, ¿me escucháis bien ahora? Vale. Bueno, mi primera pregunta, Pilar, es sobre la literatura de viajes, porque el rótulo literatura de viajes parece una categoría lo bastante clara como para no necesitar mucha explicación, pero una lectura más atenta nos indica que el libro de viajes es un género muy mestizo y a veces no siempre resulta fácil de delimitar. Entonces, ¿qué entendemos por literatura de viajes? Creo que sería un poco la primera pregunta. Buenos días a todos y a todas. Es un placer estar aquí en esta universidad preciosa, además. Y muchas gracias a Ferran y a todos los organizadores de estas jornadas y a Teresa, con la que siempre hemos colaborado en alguna ocasión, como hemos dicho, y siempre ha sido un placer. Bueno, pues la literatura de viajes. Yo creo que todos los que estamos aquí sabéis lo que es la literatura de viajes o habéis leído algo. En el fondo es muy simple delimitarla porque es un género y es un género que se vertebra en función del desplazamiento de la movilidad de alguien que con una motivación muy diferente y con muchas aristas, va a un lugar y cuenta lo que ha ocurrido allí. Es una literatura que se apoya en la realidad, porque tiene que existir ese viaje, tiene que existir esa relación espaciotemporal de ese autor o autora que se mueve, ¿no?, en función de aquello que le interesa contar. Pero también es precisamente por eso, porque la define el objetivo con el que viaja, es, como dice Teresa, pues un género muy mestizo. Interfiere con la antropología, con la etnología, con la ciencia, con la aventura, con la propia literatura, porque el otro aspecto, y esto ya nos remontamos hasta la antigüedad, es que el viaje como tema, como artificio literario, como esquema de trabajo ficcional, ha estado presente siempre, siempre, desde el mundo clásico, ¿no? Pues podríamos decir que si Heródoto es un cronista o un reportero, pues Homero era un novelista. Y son las dos maneras de enfocar el tema del viaje. Y además es que, bueno, en estas jornadas obviamente están enfocadas al mar y el mar está presente en ese origen y creo que es muy importante lo que el espacio, digamos, tanto físico como emocional, que proyecta sobre la narrativa de viajes. A partir de allí se van a crear obras que son importantísimas, sobre todo en la historia de España, como son las Crónicas de Indias. Y bueno, luego el protagonismo, digamos que lo cede a otros medios de transporte que hablaremos después, ¿no? Pero básicamente esa es la idea de viaje. Y es que es algo que ha estado siempre en la mente humana. Esta frase de Rimbaud que decía, lo interesante siempre está fuera, ¿no? Siempre nos parece que el mundo siempre necesita de ese afuera. Y ese afuera generalmente es el mundo de lo heroico, es el mundo de los valores, es el mundo en el que cada cual se mide con lo que no conoce, ¿no?, con lo extraordinario, con el destino, con el azar. Y eso es lo que le da cuerpo a todo esto que llamamos de una manera global la literatura de viajes.
En cualquier caso, Pilar es un género que parece que ha estado, es un género que un poco desatendido por la crítica. Eh, los profesores de literatura, por ejemplo, no solemos incluir libros de viaje entre las líneas de lectura obligatorias en nuestros cursos, etcétera. Quería preguntar a Pilar qué motivaciones tuvo para dedicarse a este género y qué te llevó, Pilar, a fundar la Línea del Horizonte. Bueno, pues es una historia personal de afinidad con aquello que te ha hecho feliz durante mucho tiempo. A mí me hacía feliz viajar. Durante muchos años, pues invertía todo mi tiempo libre y mis escasos recursos en viajar. Y tuve la suerte de viajar durante unos años en los que el mundo era muy diferente a lo que soy. Estoy hablando de hace 30 años, 25 años, 40 años incluso. Entonces podías ir a lugares muy remotos del mundo y siempre eras muy bien acogida, no había prácticamente tensiones en aquellos momentos, había como una situación una idea de futuro continuamente, ¿no? Si viajabas por África eran los años posteriores a las independencias, habían transcurrido solamente 2 décadas y entonces todo estaba en ebullición, o sea, todo era puro futuro, ¿no? No como sucede ahora. Entonces fue un momento muy bonito. Yo empecé entonces a utilizar mi tiempo libre en esa y a empezar a escribir artículos, a escribir lo que a mí me iba pasando. Y llegó un momento en que decidí que eso tenía que ser la actividad profesional importante para mí y entonces en aquel momento me asocié con la librería Altair de Barcelona, que es una librería referente no solamente en España, sino en Europa en cuanto a este género, y abrimos una pequeña librería en Madrid que gestioné y dirigí durante 15 años. Claro, una librería es como un balcón al mundo. Todo el mundo que escribe sobre esto o que tiene que ver con esto que hablábamos antes, que es la idea del desplazamiento, de la movilidad, del nomadismo vital, de alguna manera, pues pasa por una librería, ¿no? Entonces acabas teniendo una fotografía muy global de quién es quién, de quién escribe qué, de quién... de qué nombres son los importantes en la literatura anglosajona, en la francesa, en la española, y te crea un mundo global. Y así nació después, cuando tuvimos que cerrar la librería de Madrid por aquella crisis tremenda que fue la del 2009, me reciclé en lo único que sabía hacer, que era volver al mundo de los libros desde otra perspectiva, desde otra mirada, que es la edición. Y así nació la editorial. ¿En qué año fue? Pues fue en la editorial, yo empecé a trabajar en ella ya desde el 2011, pero la creamos en el 2012, es decir, que el año pasado ya cumplimos 10 años. Es una editorial pequeñita, es una editorial totalmente especializada en este género. Nosotros le llamamos una editorial de nicho o una editorial indie, en el sentido de que es una editorial unipersonal, prácticamente es la idea muy concentrada en quien la crea y va a un modelo de lector muy culto, porque quien viaja normalmente es gente que se interesa por el mundo, que mantiene una curiosidad viva sobre las cosas y sobre el mundo, y normalmente ya son buenos lectores per se. Entonces, son lectores muy agradecidos y con los que siempre la editorial ha tratado de tener una relación muy estrecha, ¿no? A través de, proyectándolo a través de presentaciones. Bueno, tú has sido testigo de alguna que hemos hecho en Madrid, divertida, y tratando de crear siempre esa especie de conversación entre los lectores y una editorial. ¿Cómo está el panorama en España? ¿Qué otras editoriales hay? Me comentabas que no había muchas, ¿no? Es que, a ver, no ha sido en España un género especialmente cultivado por los autores, porque por muchas razones que no vienen a caso, desde finales del 19, España miró poco al mundo. Y, y aunque los hay, aunque hay un montón de autores que viajaron, que por razones muy diferentes, ¿no? Desde la diplomacia hasta lo militar, hasta lo cultural, pero no creó un género como lo ha creado otras culturas mucho más viajeras, como por ejemplo la anglosajona, ¿no? La anglosajona, que es la creadora del Grand Tour, de la idea de viaje como formación.
que ya se crea en el siglo XVII, en la segunda mitad del siglo XVII, y que a partir de allí son los grandes viajeros que van a dejar un volumen de bibliografía impresionante, porque, entre otras cosas, claro, los ingleses es que eran los dueños del mundo. Entonces, allá donde viajaban, siempre podían llegar a los lugares más remotos del mundo porque siempre había un pequeño destacamento del gobierno británico en el Himalaya, lo más profundo del África, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si nos comparamos con otros países como Francia o Inglaterra, aquí se ha producido muy poco, muy poca narrativa. Y entonces eso tiene como contrapartida el hecho de que las editoriales no han podido editar nada de esto, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que en los años 60, pues qué autores había, pues normalmente eran escritores que de alguna manera utilizaban el viaje como aproximación a otras realidades, pues por ejemplo Cela, ¿no? Con su viaje en Alcarria, o Goytisolo con Campos de Níjar, o Pla, con aquellos viajes que se hacía a pie por los pueblos de Cataluña y la costa. Y hasta llegar a los 90, en el que lo que emerge es una serie de reporteros, de periodistas, que son los grandes viajeros en ese momento y que comienzan a escribir una serie de textos que van más allá del reportaje tal como se conoce en las secciones de internacional de los periódicos, ¿no? Porque pasan más tiempo en los lugares, se impregnan de los lugares y tienen además todas las técnicas narrativas de agilidad, de saber cómo entretener a un lector, cómo interesarle, cómo mostrarle la historia, cómo mostrarle el contexto de un lugar. Y esto va creando una especie de escuela que hasta el momento, pues bueno, ha dado ya bastantes más frutos, ¿no? Y yo quería preguntarte a ti, porque eres una gran especialista, hemos trabajado en muchas ocasiones. Para mí uno de los grandes temas que cambian la literatura de viajes es la manera en que viajamos. Y eso significa cómo nos movemos y a través de qué nos viajamos, de qué nos movemos. Porque eso crea también una mirada sobre el mundo, ¿no? Y, por ejemplo, con el tema de los transportes, cambia totalmente la literatura occidental a partir de lo que se llama la etapa posterior a la edad dorada del viaje, que es la anterior a las dos guerras mundiales, ¿no? Entonces, a partir de allí es fácil viajar, es fácil moverse, existen los trenes, ya no hay que viajar en caballo ni andando como se hacía en la época del Grand Tour. Y todo esto transforma mucho la literatura. Y en tu caso, que eres experta en todo el tema de autores norteamericanos y demás, ¿cómo crees que influye todo esto? La idea del tiempo, de la velocidad, del traslado. Bueno, influye de muchas maneras, obviamente. El viaje por mar, por ejemplo, que mencionaste antes, que es uno de los soportes de las jornadas, pues la obra, por supuesto, cumbre de la literatura norteamericana, creo que es Moby Dick, que ahora mismo la está enseñando Sara Prieto. Y Moby Dick creo que es un caso interesante de maridaje entre la literatura y un poco también la ciencia, porque Moby Dick es una obra monumental, tiene casi 40 capítulos, unas 800, 900 páginas, y es una obra que digamos, rebosa los discursos narrativos, incorpora otros ensayos, otro tipo de escritura, de textualidad. Por ejemplo, hay un capítulo que se llama Cetología. Me decía Sara, fíjate que hace una taxonomía de las ballenas usando terminología literaria. El capítulo podría leerse casi como un paper académico, porque empieza diciendo las dificultades que entraña la definición de este animal y lo que se ha hecho hasta ese momento, los huecos en la investigación, o sea, quién lo ha investigado y cómo se podría clasificar el mundo de este cetáceo. Entonces él dice, vamos a dividirlos en folios, octavos y otra categoría que saca, dozavo.
Dice, por ejemplo, y dentro de cada una de ellas se pueden dividir en libros y los libros en capítulos. Por ejemplo, el cachalote con la joroba tal, marrón, y que expulsa el chorro así, caería dentro de la categoría de folio, libro 2, capítulo 3. Entonces es un libro muy curioso, tiene muchas reflexiones sobre el mundo del universo ballenero, porque el propio Melville fue licenciado de la Marina, él estuvo navegando durante 4 años por los mares del sur y es un mundo que conocía muy bien. Entonces ahí incorpora pues yo qué sé, pues muchísimas reflexiones casi etnográficas de ese mundo que él conocía también. Hay hasta recetas de cocina de cómo hacer una buena sopa de cebolla, hay de cebolla de ballena. Y, pero bueno, a mí como profesora de literatura me interesa, por supuesto, el sentido del mar como sitio donde los límites se transgreden y entramos ahí un poco en lo insondable. Y el tiempo, pues es un tiempo casi inexistente. Entras en la inmensidad del mar y ahí te pierdes, que es Moby Dick. Entonces es una novela profundamente enigmática y, y bueno, pues tiene ese ritmo extrañísimo. Eh, el viaje por mar es un soporte fundamental en la literatura norteamericana, desde, digamos, la obra fundacional que es en inglés of Plymouth Plantation, que es la fundación de la primera colonia en Nueva Inglaterra, que fundaron un grupo de calvinistas radicales que, como sabéis, huyeron no estaban conformes con la reforma que se estaba llevando a cabo en Inglaterra, y entonces es cruzar el Atlántico en busca de lo desconocido, y ese cruce del Atlántico es descrito en varios capítulos y tiene un dramatismo enorme, eso junto a la llegada a un mundo totalmente nuevo para ellos, desconocido, y la descripción de cómo pudieron sobrevivir, etcétera. O sea que eso, digamos que la idea del viaje está en el fundamento mismo de la literatura norteamericana y sus obras más fundacionales. Hemingway, al que no hay que hacerle mucho caso, pero decía que Huckleberry Finn era la novela más netamente norteamericana, que también está construida por el soporte del viaje. Ese Huck, un niño que huye de un padre muy cruel y huye de la civilización y de una tía muy severa y muy civilizadora. Y entonces va río arriba, pues, todo el viaje por el Mississippi con un esclavo huido, un esclavo fugitivo, camino de la libertad. O sea que el viaje tiene sobre todo es un tropo de libertad en una gran parte de la literatura norteamericana. La Pero, norteamericana sí, y la europea, porque sí, el mar está presente, por ejemplo, en la génesis de los grandes autores de novelas de aventuras, desde sí, Salgari, por ejemplo, con todos sus héroes, son héroes marinos, son héroes que necesitan el mar como escenario no de batalla, sino de impregnación, digamos, de un mundo heroico, donde siempre hay que luchar contra algo, contra las fuerzas del mal. Y el propio Joseph Conrad, que es un personaje fascinante, nosotros publicamos uno de los primeros libros que ya está descatalogado, era una especie de comparación entre todos sus viajes durante los más de 10 años de década que estuvo trabajando como marino mercante y recorriendo lo que entonces era la península malaya, que ahora es Indonesia, con todas sus novelas marinas, desde Lord Jim hasta Victoria, La locura de Almayer. Y es fascinante la relación que se establece, es decir, lo que aporta a lo literario, en el sentido de que normalmente son héroes hombres, porque las tripulaciones están básicamente formadas por hombres, pero toda esa idea de acercarse a lo desconocido, de abandonarse al azar, a lo que ha de llegar, a lo que no es controlable, pero que te obliga a ser una especie de héroe, ¿no? A intentar vencerlo. Bueno, todo eso, por ejemplo, impregna todas las novelas de aventuras de la época y es un ingrediente fascinante, ¿no? Y se lo debemos precisamente al mar. Y de todas maneras, hablando sobre todo de esto que comentábamos antes, del hecho de ir de un lugar a otro, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, a mí me interesa mucho
cómo incide la movilidad respecto al automóvil, ¿no? Es uno de los primeros países en los que la población ciertamente burguesa o oculta accede a un vehículo de locomoción, abandona el caballo de las famosas películas del oeste y entonces se convierte en una manera de apropiación del espacio. Estados Unidos es un país muy grande, ¿no? Y va creando todo un género que no solamente es literario, sino que llega al cine hasta épocas muy contemporáneas. Por ejemplo, pensemos la película Thelma y Luis, o en la pintura muy temprana con esos cuadros de Hopper que son carreteras y gasolineras y personajes solitarios que siempre están en tránsito, ¿no? Nunca sabes si van o vienen, ¿no? Todo esto se proyecta en lo literario de una manera fantástica. Sí, efectivamente. Bueno, nosotros hemos editado un libro sobre Edith Wharton, y Edith Wharton, para quien no lo sepa, es una de las grandes novelistas de la literatura norteamericana y fue una de las primeras mujeres en tener un coche propio. Ella no conducía, tenía chofer, tenía mucho dinero, pero tenía coche y tiene un libro de viajes que se publicó en 1908 que se llama en inglés A Motor Flight Through France, es decir, viaje en motor de vuelo, casi motor flight, es como volando en coche por Francia. El título hace alusión a un nuevo tipo de transporte que era el vuelo a motor, que se pone en marcha, creo que se inaugura 3 años antes, o sea que ya lo publica de una manera muy reciente, todavía con esa idea del vuelo a motor. Y el viaje le permite revitalizar un género literario que era el viaje por Europa, que en ese momento, a principios de siglo, ya se percibía como un género ya gastado. Porque cuando viaja Edith Wharton por Europa, pues hay que recordar que la generación anterior a ella, que era la generación de Washington Irving, ya había visitado los lugares sagrados europeos y había escrito hasta la saciedad, y había un gran mercado para los libros de viaje y las convenciones ya se percibían como muy, muy agotadas. Entonces ella hace del coche, digamos, su cómplice, hace del coche su cómplice porque, de hecho, todos sus coches tienen nombre de escritora. Su primer coche se llamó George, por George Sand, un homenaje a una escritora que escribía con seudónimo masculino. Y entonces el coche le permite acceder a lugares remotos y poder encontrarse y descubrir pinturas, esculturas, paisajes que eran desconocidos pues incluso para los viajeros más cultos y más avezados. De hecho, ya empieza su libro, el libro por viaje por Francia, 4 ruedas, diríamos, empieza con la frase: el automóvil ha devuelto el romanticismo al viaje. Entonces el romanticismo lo asociamos con las diligencias, ¿no? El viaje en diligencias, el viaje en burro, a caballo o a pie, pero no en coche. Pero el coche ya pues, es una máquina de vanguardia en ese momento que le permite ese romanticismo del descubrir, ¿no? Cosas nuevas. Y la prosa pues está impregnada de este asombro, de este sentido de aventura y también de esta rapidez de ritmo que le permite ver muchas cosas, aunque ella también reflexiona a veces y dice, bueno, hemos visto mucho en un solo día, hemos ido a la velocidad increíble de 30 kilómetros por hora por las maravillosas carreteras francesas, pero con tanto ver no hemos podido detenernos en tal o tal cual cosa. Tiene capítulos muy deliciosos el libro que he editado con Pilar, no es por hacernos propaganda, pero bueno, hagámosla. Venga, un poco sí. Es el viaje como arte, donde ella a veces describe paisajes un poco como de manera fotográfica, ¿no? A veces tiene visiones panorámicas, pero a veces es un poco como si enfocara con un zoom. Tiene un pasaje que yo siempre recuerdo que describe la nariz de un cardenal en una estatua en la Catedral Damián. Está el cardenal no sé qué, el tío y el sobrino. Y ella tiene toda una disquisición sobre la representación de la nariz en el arte occidental. Entonces, bueno, eso respecto a Edith Wharton. Y luego la literatura norteamericana, por supuesto, está el tema de Kerouac, On the Road,
Yo le tengo un poco de manía a ese libro. Sí, sí, es un libro muy masculino, Es un libro muy masculino, pero es un libro enormemente, que sí, incide muchísimo sí, digamos, en la bibliografía posterior de los relatos de sí, viajes, porque introduce un viaje en coche, en sí, automóvil, sí, introduce además eh, el ideario de una generación, la generación Beat, que luego va a crear una gran literatura en sus viajes por el mundo, especialmente India. Pero a mí me gusta mucho más otro libro, mm, que es el de John Steinbeck, sí, que sí, es, sí, que es Viajes con Charley, que es un viaje, o sea, es un libro delicioso. Él cuenta, es muy interesante porque él empieza este viaje que Charley era su perro mm, y el viaje lo hace en caravana, mm, volvemos al motor. Y él cuenta que lo que le puso en marcha fue la sensación de que su memoria como escritor estaba demasiado predefinida. Era ya una memoria abstracta, no se impregnaba de la materialidad de las cosas. Entonces él, en determinado momento, no sé, no recuerdo ahora qué novelas había escrito ya anteriormente, pero decide hacer este viaje. mm, Y entonces pasa varios meses, yo creo que visita como 33 o sí, 34 estados, sí, y él decía que lo que necesitaba era recuperar la voz de la gente, los paisajes, la experiencia de los lugares. mm, Y, y eso es muy interesante porque mm, luego lo vamos a ver proyectado, igual que mm, le pasa a Edith Wharton mm, y a muchos mm, autores, esa realidad, esa sensación de adentrarse en lo real para darle vuelo mm, a lo literario. ¿No? A mí es mm, un libro que me encanta. mm, Pero hablando decía, de esta generación sí, anterior, sí, ¿no? mm, Que aparece por aquí, que es mm, fascinante, mm, buscando ya un exotismo mm, que los grandes viajeros, bueno, hay que decir que el Gran mm, Tour mm, fue la gran experiencia que inaugura, digamos, la idea moderna y contemporánea del viaje, fundamentalmente en Inglaterra con su alta burguesía y que se proyecta primero sobre el mundo clásico y después y sobre todo sobre Italia. mm, ¿no? Y luego ya cuando ya están aburridos de ir a Italia, dice, mm, bueno, ¿y dónde podemos encontrar mm, sensaciones fuertes? mm, Y exotismo y novedad. Y entonces se fijan en España mm, mm, y a finales del 18, comienzos del 19, pues bueno, empezamos a recibir mm, toda esa hornada, digamos, de mm, viajeros románticos, tanto europeos mm, como norteamericanos, que van buscando esa especie mm, de exotismo, ¿no? mm, Y que encuentran en el mundo español, en mm, esas arquitecturas de mundos mm, árabes, ¿no? Como es mm, la Alhambra, en los mm, bandoleros, mm, en los gitanos, en el folclore. Y eso también mm, le abre la mente mm, a mm, muchos escritores mm, en ese mm, momento, ¿no? mm, No solamente mm, los norteamericanos. mm. Sí, sí, sí. Yo creo que tendríamos que, cuando hablamos de la España exótica, la atracción que tuvo España para los escritores románticos franceses, ingleses, norteamericanos y alemanes también, yo creo que hay que tener en cuenta eh, que España no tenía guías de viajes. O sea, la guía de viaje más famosa por la que se guiaban los viajeros era la Baedeker, ¿no? No sé cómo se Baedeker, pronuncia. sí. La Baedeker, que era una guía de viajes que sacó un alemán y enseguida se tradujo al inglés. Y la Baedeker, la primera edición creo que fue sobre Francia, luego Italia, luego Suiza y Alemania. Eran los países que componían el Grand Tour. Sin embargo, España quedó fuera. La primera guía de viajes no se hace hasta 1898. O sea que ya es muy tarde realmente, es muy tarde. Y entonces, bueno, esta falta de guía de viajes, junto con las pésimas carreteras españolas y el hecho de que el ferrocarril también se desarrolla tarde, contribuye a que España sea esa especie de otro, ¿no? De un lugar extraño, exótico, muy inaccesible en el imaginario europeo y anglosajón.
La Baedeker, yo me fijé, miré la primera edición de 1898 a ver cómo era, y está toda basada en viaje en ferrocarril. O sea que el coche, claro, tener coche era una ventaja enorme porque los viajeros dependían mucho del tren, pues eran trayectos muy cortos. eh, Y de diligencia también, y de ¿no? diligencia, por supuesto. Edith Porque cuando Wharton, bajaban por sí, Despeñaperros en la sí, diligencia, ahí es sí, donde los sí, bandoleros les atracaban y entonces decían, sí, ¡ah, qué sí, 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 experiencia! sí, 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 sí. Hay un libro de viajes que, porque he estado leyendo un poco para prepararme para esta conversación, hay un libro de viajes que lo recomiendo mucho, que es delicioso, que se llama La Biblia en España, de un inglés, un británico que vino a España en 1846 o así, y a traducir la Biblia y a venderla. Iba por los pueblos en burro vendiendo la Biblia, porque, bueno, como buen protestante quería que la Biblia se leyera y la Biblia en España era un libro casi prohibido y era un libro carísimo. Eran libros enormes porque venían con todo un aparato de explicaciones católicas del aparato de la Iglesia Católica. Y entonces él dijo, no, no, vamos a traducir lo que es el texto Mondo y Lirondo sin ningún tipo de aparato crítico, sin anotaciones, con lo cual se abarata y entonces la idea era ir por los pueblos y el libro es delicioso, o sea, tiene Don una Jorgito visión, el inglés, Don le Jorgito el inglés, llamaban. y entonces, bueno, tradujo la Biblia al caló, se hizo muy amigo de los gitanos, pero pues tiene esa idea, decía que el español más auténtico y más listo y más inteligente se encontraba entre las clases populares, no en los despachos de los dignatarios, que eran muy zotes y tienen explicaciones muy graciosas de sus encuentros con los grandes dignatarios, sino entre las clases más llanas. Y Jorgito el inglés, por ejemplo, bueno, pues explica por qué una gran parte de las comunidades gitanas en España son protestantes. O sea, se debe a Jorgito el inglés, esa huella que ha dejado su presencia aquí. Y este libro, por ejemplo, pues es muy recomendable. Hay viajeros que vinieron, que escribieron libros muy importantes. Yo le comentaba también a Pilar de un inglés que vino, era un arquitecto, otro Jorge, que se llamaba George Barrow. No, perdón, George Barrow es el de la Biblia en España, George Street, y fue el primer viajero que privilegió el norte. Dijo, no, no, Andalucía ya está muy vista y muy descrita de manera muy impresionista además. Entonces él dirigió sus pasos al norte peninsular. Hizo la primera descripción de literatura gótica en España. Pero es un libro muy limitado porque, claro, él todavía era anterior al ferrocarril y iba a caballo, iba a pie, con lo cual pues son viajes muy limitados. Luego hay un hispanista sobre el que he trabajado, que vino a España en 1909, se llama Royal Tyler, es un hispanista muy, muy desconocido y es una historia también fascinante. Llamó a las puertas de la Universidad de Salamanca y conoció a Unamuno y Unamuno lo cobijó, se hicieron muy amigos, él era muy joven, Tyler era estudiante en Oxford y decidió que España era mucho más interesante y que le podía enseñar más que la Universidad de Oxford. Entonces él hace un libro de viaje sobre España que no está traducido, muy bonito, ampliando todo el catálogo. Él también se dirige al norte, porque Unamuno le dijo, huye de tópicos, no vayas a Andalucía. Él dirige sus pasos al norte peninsular y escribe un libro interesantísimo eh, ampliando en mucho el repertorio que había hecho George Street. Y además pues contó con la ayuda de toda la vanguardia catalana que le abrió sus puertas. Él aprendió catalán perfectamente y un intelectual que se llamaba Miguel Utrillo, que era también arquitecto, y fue el director de una revista que se llamaba Forma, que fue la primera revista que, digamos, que descubrió a Picasso, le abrió las puertas y le enseñó arquitectura románica totalmente inaccesible para cualquier viajero. Entonces tenemos estas joyas sobre nuestro país donde se une, hay un maridaje de literatura de viajes con en este caso, por ejemplo, con historia de la arquitectura, historia del arte. Es que es muy fascinante esta época, que estamos hablando del siglo ya XIX,
porque cambia totalmente la estructura de la narrativa del género. mm, Es mm, decir, si hasta entonces, hasta el 18, lo que consideramos literatura de viajes había sido la literatura científica mm, de las grandes expediciones, que era un modelo de literatura totalmente constreñido a la objetividad, es decir, a relatar de manera real lo que aquella expedición iba investigando, y a pesar de ello tenemos ejemplos de prosa muy cuidada, muy bella, por ejemplo la de Humboldt y la de otros. Pero el siglo XIX es fascinante porque es el siglo del romanticismo. mm, Y estos autores, por ejemplo, que vienen a España, vienen no solamente a estudiar arte, como mm, era la obsesión de los viajeros que hacen el Gran Tour a Italia, sino para buscar emociones. mm, Y eso cambia totalmente la literatura. Porque entonces se introduce el yo, y el yo va a ser muy mm, importante en la literatura posterior. Entonces, hay un libro que es importantísimo en el origen de todo esto, que es el de Laurence Sterne, que es mm, el viaje que hace por Italia y por Francia, en el que lo importante no es lo que ve, sino lo que siente ante lo que ve. mm, Y esto va a ser un poco el modelo a partir de ahí de cierta narrativa que cuida mucho más lo literario, que cuida mucho más la impresión y la expresión, mm, de acuerdo también además a todos los momentos de los movimientos de vanguardia que se van sucediendo en Europa, porque lo que empieza a ocurrir es que todo empieza a estar muy, muy entrelazado, ¿no? mm, La mirada del escritor sobre el mundo no se abstrae de lo que está ocurriendo en música, de lo que está ocurriendo en arte, de lo que está ocurriendo en las grandes vanguardias. Y entonces la literatura se complejiza muchísimo, porque y esto lo hacen los escritores, empieza a volcar sobre estas experiencias que son reales, pues todo ese artificio literario que pertenece a la gran literatura. Es decir, cómo se estructura una narración, mm, cómo la abordamos a partir de los personajes que voy a crear, qué clase de lenguaje quiero utilizar, cómo hago una estructura espaciotemporal de la narración. Esto va a cambiar totalmente mm, el género ya en el mm, siglo XX, ¿no? mm, Y esto se lo debemos, pues eso, a muchos mm, escritores que ya tenían sus mm, obras de ficción, pero que encontraron en el mm, viaje la manera de ampliar horizontes, mm, nunca mejor dicho, mm, ¿no? mm, Esa frase mm, famosa que decía Kapuscinski, que a lo mejor alguno de vosotros lo habéis leído, que fue un periodista polaco extraordinario, que decía: el sentido de la vida es atravesar fronteras. ujú, 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 Y entonces, y eso es aplicable a todo, pero mm, mucho más sobre mm, todo mm, mm. a lo literario. Pilar, antes has comentado un poco la interacción entre pintura y literatura. Yo creo que un tema muy importante es las mujeres, el género, hasta qué punto influye el género, la mirada femenina o de las mujeres en la configuración del libro de viajes. Y quería preguntarte, porque vosotros habéis editado las cartas de Lady Montagu, Mm, que luego a su sí. vez influyó en el pintor Ingres y en todo el género de las odaliscas y del harén, etcétera. ¿Nos puedes un poco contar sobre este tema? Bueno, sí, yo creo que uno de los libros más interesantes escritos, no solamente porque esté escrito por una mujer, sino por la actitud ante la mirada que adopta esta mujer. Y eso es lo que también lo eleva sobre la circunstancia de que fuera una mujer o no. ¿Qué es la mirada? Normalmente, claro, el mundo otomano, a partir de finales del siglo XVII, es un mundo muy, muy idealizado porque es el contramundo al occidental, ¿no? Y se sabía muy poco y aunque se viajaba bastante y había ya muchos relatos escritos, la mirada de los hombres era una mirada, entre comillas, superficial, entendiendo por superficial lo que ellos podían abarcar con la mirada, que era lo que estaba en la superficie de las cosas. Era la organización de la sociedad, lo visual, lo urbano, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, el mundo de lo interior era un mundo totalmente desconocido y además como muy, muy imaginado por el mundo occidental, que era el mundo del harén, el mundo del hamán, el mundo de las mujeres y tal. Entonces, todos los hombres que habían escrito se habían permitido el lujo de describir un hamán
y no habían penetrado nunca en él, o de describir un harem y nunca habían entrado en él. Entonces, esta mujer que no solamente, que ella era la esposa del embajador, a su marido le nombran embajador en la corte otomana, y entonces para llegar a lo que hoy es Estambul, hacen un largo viaje por Europa en el que ella va empezando a escribir cartas y va contando qué es lo que ocurre, pero qué es lo que ocurre en el mundo femenino, que es lo interesante, ¿no? Entonces pasa por Austria y por Italia y va contando, bueno, pues cómo eran las mujeres de la corte, qué les pasaba, si tenían amantes o si no. Por ejemplo, en Italia, la institución del chichisbeo, que era el amante que toda mujer debía tener. Incluso ella cuando llega dice, oiga, mire, puede elegir entre este y este y este. Y dice, no, no, si yo no quiero, yo ya vengo con mi marido. Pues aquello no se entendía, ¿no? Entonces, relata un mundo que es absolutamente desconocido y que los hombres no habían podido acceder por la sencilla razón de que el mundo de lo privado, de la intimidad, de lo interior, estaba vedado. Igual que para las mujeres el mundo de lo exterior, en muchos sentidos, está también vedado. Entonces ella, claro, empieza a enmendar la plana a todos los que habían escrito sobre todo esto sin tener ni idea y sin haberlo visto, ¿no? Entonces es muy interesante porque desmonta las narrativas que se habían hecho anteriormente sobre el mundo otomano y sobre todo porque ella tiene una mirada muy amplia, muy desprejuiciada sobre lo que era la vida de las mujeres en el Hamán, un poco idealizada, también es verdad, porque se detiene poco en las circunstancias, digamos, que tienen que ver con la libertad o no de ese modelo de vida, ¿no? Pero es verdad que en aquellos momentos, por ejemplo, había pequeñas circunstancias que sí ganaban en esa competición a las mujeres británicas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la herencia era uno de ellos, etcétera, el tema de la viudez. Entonces es un libro importantísimo porque introduce en la literatura de viajes la contramirada de las mujeres, que a partir de allí va a ser constante, aunque no demasiado conocida, y de alguna manera es como mirar el mundo con dos ojos y no solamente con uno, ¿no? Y esto lo empieza a hacer ella. Y a partir de allí, claro, todo esto también se transforma muchísimo. También da lugar a... Porque Ingres el pintor Ingres lee esos diarios y se queda fascinado con las descripciones de los jamanes ahí, todo un montón de mujeres desnudas, pasándoselo bomba, todo esto, ¿no? Y entonces empieza a crear todos esos cuadros de las odaliscas y demás, que es una fantasía también totalmente masculina, ¿no? Porque si ves cómo se representan las mujeres nunca hablan entre ellas, siempre tienen la mirada perdida, es decir, no están individualizadas, ¿no? Y el orientalismo hará sobre todo esto hasta que llega un señor de origen palestino que es Edward Said, escribe un libro maravilloso que se llama Orientalismo y entonces pone sobre la mesa pues muchas de los prejuicios que esa mirada occidental deposita en Oriente, ¿no? Y también cambiará de alguna manera la percepción en la escritura de lo que luego será el género y la literatura de viajes. Pero esto también introduce un tema estupendo que tú has tratado también mucho, que es la mirada sobre el mundo de unos y otras. Y cómo esto incide en lo literario. Pues, por ejemplo, volviendo al tema de Edith Wharton era amiga de Henry James. Y entonces Henry James no tenía coche, pero como ella era rica y sí tenía, pues entonces le invitaba a viajar. Y los dos tienen una realmente su vida sin Italia no se podría ver de otro modo, ¿no? Pero es muy curioso porque cuando viajan juntos, a Edith Wharton lo que le interesa es el mundo de lo rural, los caminos no trillados. Coge el coche y quiere ir a aldeas que no están en las rutas de los grandes viajeros del Grand Tour. Y sin embargo, Henry James le gustan las ciudades. Es decir, está el mundo de lo macro y el mundo de lo micro, que eso va a ser continuo. Y no porque unos y otros estén genéticamente enfocados a ver el mundo así, sino porque toda la carga de educación y de perspectivas en cuanto a su género les educan para centrar su atención en lo privado, en lo micro o en lo macro, ¿no? Pero eso también es muy interesante de verlo, porque esto ocurre también con Martha Gellhorn y Hemingway, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en las crónicas de España durante la Guerra Civil,
Hemingway pues va al frente pensando que el frente va a ser el lugar de acción y de aventura, y en el frente los días que él va resulta que no ocurre absolutamente nada y no puede contar nada. Y su compañera Martha Gellhorn se va a los mercados de Madrid y a patear las calles y publica unas crónicas que tuvieron un enorme éxito en Estados Unidos, llenas de vitalidad. Y Hemingway le cogió muchísimos celos porque ya tenía más éxito que él, desde luego. Es que hablábamos antes de un libro divertidísimo que escribió Martha Gellhorn sobre un viaje que hizo con su, en ese momento, reciente marido, que era Hemingway. Y entonces es un viaje a China. Y ese viaje a China es genial, porque no paras de reírte. Porque él se queda en el hotel a jugar a las cartas y a beber, y ella se monta en aquellos avionetas increíbles que eran vuelos totalmente visuales para sobrevolar Birmania, para ver dónde estaban las posiciones chinas, no sé qué, y él en el hotel bebiendo con los amigos, ¿no? Y entonces no le nombra en ningún momento, le llama CR, compañero reticente. Tenía un sentido del humor tremendo, pero claro, es un modelo de acercarse a la realidad, ¿no? Que lo vamos a ver después en muchísimas ocasiones. Hemingway, por eso, no es un peor escritor por hacer eso. Probablemente en esas conversaciones, venga a beber, llegaba a conocer aspectos de lo humano que también tenían su interés, pero sin embargo ella lo que quería era estar, como decía Steinbeck, estar apegado a las sensaciones físicas de la vida, ¿no? Y ver cómo se iban produciendo. En fin, casos de esos hay muchísimos. Sí, muchos, sí. Te comentabas de Henry James. Henry James va a las ciudades y, claro, lo que escribe tiene una melancolía que los relatos de las crónicas de viaje de Warton no tiene. Ve Venecia y eso le provoca mucha melancolía porque ya ve unas ciudades abocadas a la extinción por el turismo masivo. Pilar, qué pena, que me gustaría dejar tiempo para el debate. Lo interesante es que abramos una conversación, claro. No sé, una pregunta yo creo clave es un poco ahora qué pasa. Estamos ya todos muy viajados, el mundo ya... Gran pregunta. Pues, a ver, yo creo, por un lado, hay una parte un poco negativa acerca de lo que estamos viviendo, porque primero se ha perdido algo que es muy apasionante y que tiene que ver con la imaginación de lo desconocido, y esto lo hemos perdido absolutamente, porque todos tenemos ya un conocimiento virtual del mundo. Abrimos la televisión, no dejamos de ver documentales sobre cómo se aparea el león fulanito en el Serengeti o la foca morsa en Península Valdés. Y yo siempre cuento una anécdota de una vez precisamente viajando a Península Valdés para ver morsas y focas y todo esto y leones marinos. Y entonces iba con una amiga, ¿no? Que es absoluta fan de los documentales, y llegamos allí, claro, no podíamos llegar a ellos, teníamos que verlos desde mucha distancia, y lo único que te hacía ver, o sea, y adentrarte en la realidad era el pestazo que había, que era tremendo. Y entonces me dice mi amiga, y para esto hemos venido aquí, para ver esto que no vamos a ver nada, y yo lo veo mejor en la televisión. Y entonces a mí me dejó, claro, me dejó descolocada porque tenía toda la razón, Estábamos viendo algo que tú podías ver de alguna manera en un documental de una manera mucho más precisa, cercana y demás. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muchas veces viajamos al mundo no ya para descubrir, sino para reconocer lo que ya sabemos. Y luego además están las malditas redes sociales, de las que probablemente todos aquí estamos ya demasiado inmersos, más de la cuenta. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando viajamos, lo primero que hacemos es plin, ir contando lo que hacemos. Entonces, si alguien luego quiere escribir sobre esto y tiene sus seguidores ya no les va a impactar de ninguna de las maneras, porque ya ha visto qué le pasó el día que estuvo yo qué sé, en Shanghai y se intoxicó con lo que le pusieron en el restaurante. En fin, ha perdido un poco esa capacidad de recrear o de el imaginar, el imago mundi, ¿no? Del mundo medieval, que como no sabía en qué consistía aquello que no conocía, lo imaginaba. Imaginar es precioso, imaginar es una tarea del pensamiento que te abre a un mundo simbólico, a un mundo metafórico, a un mundo relacional con lo que ya conoces, y que no se debería perder,
y sin embargo lo estamos perdiendo. Esta es la parte mala, es decir, los relatos han dejado de ser interesantes porque raramente pueden ya sorprender a un lector que además es muy viajado, porque antes, a finales del XIX, cuando se hacían esas tiradas multimillonarias de los libros de viajes, porque la gente no conocía el mundo, entonces la única manera de acercarse era esto. Pero ahora no, ahora todo el mundo viajamos más lejos, más cerca, viajes más difíciles, menos difíciles, pero todo el mundo lo hacemos. Entonces esa magia se ha perdido totalmente. La parte buena y positiva, que en lo que concierne al texto, el texto cada vez se complejiza más y eso tiene interés, porque entonces cada vez se vuelca más a lo literario. Ya no es tan interesante la experiencia, sino qué hacemos con esa experiencia y cómo la contamos. Y lo que decíamos antes, ¿no? Cómo robamos al mundo de la ficción y de lo literario toda una serie de tácticas narrativas que lo enriquecen, lo hacen más complejo, le añaden capas, como los hojaldres, ¿no? Tú te puedes quedar con una, con otra, pero aquello está lleno de matices y es un viaje de arriba abajo simplemente por la prosa de un texto, ¿no? Entonces, bueno, pues como todo en la vida tiene su parte positiva y su parte negativa, ¿no? También sería deseable que se leyese más, esto lo digo como editora, porque no se lee tanto. O se lee una cosa que se llama contenidos, y los contenidos no son exactamente un buen libro de viajes. Un buen libro un gran relato de viajes es que te crea un silencio a tu alrededor y te sumerge en un mundo maravilloso que es el mundo de afuera, y el mundo de afuera sigue teniendo siempre ese interés, ¿no? Porque a pesar de que la globalización cada vez lo ha achatado más, pues sigue teniendo esos ingredientes de novedad, de extrañeza, de desafío casi, de la comprensión, que son elementos que nunca deberíamos perder, y eso lo da la lectura, los libros. Soy siempre he sido librera, he sido editora. ¿Qué voy a decir? Sin libros no se puede vivir. No. Y no se puede viajar sin libros. No, cierto. Bueno, pues yo creo que quedan 5 minutos, podemos abrir el foro a preguntas. Muchas gracias, Pilar. A vosotros. Bueno, ¿quién se anima? Veo, ¿no? En el siglo XVIII tenemos a una marquesa que viaja a España como virreina a Nueva España y que escribe su relación de viajes. Probablemente la primera mujer que tiene una relación extensa de viaje a América. Y ahora mismo la está editando en un carrera en la Universidad de la Sí. Así que dentro de poquito podréis añadirla a la lista de viajeras, pero en dirección contraria. ¿Cómo se llama? Ajá. La marquesa de las Amarillas. Sí. Es que hay muchísimo por editar, muchísimo, porque durante no solamente la última mitad del XVIII, pero a lo largo de todo el XIX, era probablemente el género europeo, sobre todo y norteamericano, más cultivado, el relato de viaje. Tanto el relato enfocado a lo real, que es la crónica, como el viaje como tema literario, ¿no? Entonces, hay una bibliografía impresionante. Solamente los ingleses, o sea, ya crearon una bibliografía verdaderamente oceánica, ¿no? Entonces, hay mucho por traducir. Pero yo vuelvo a lo de siempre, lo que nos faltan son lectores. No editoriales somos muchísimas, cada vez más. Pero lo que nos faltan son lectores. Entonces, hay suficiente gente que esté interesada en entrar en una lectura sobre una dama que pues esto hay que crear esa necesidad, porque luego empiezas entras en el relato y dices, pero qué maravilla, pero fíjate lo que cuenta, cómo era el mundo, cómo eran las cosas, cómo era esta mirada tan interesante. Hay un libro de viajes que yo recomiendo, que es desde Mark Twain, que se llama Guía para viajeros inocentes. Y es un libro que desacraliza todo, o sea, tiene un sentido del humor que te partes de risa, es que no deja títero con cabeza
y se mete, por ejemplo, con lo más sagrado de nuestra cultura, se mete con los grandes maestros, con todo. Y ahora recuerdo un pasaje que tiene sobre los cuadros de frailes, está en Italia, dice, pero bueno, pero ¿cuántos se ha pintado los frailes? Todos parecen de la misma familia, todos llevan las mismas sandalias, todos son calvos, todos se parecen, todos miran el cielo con la misma expresión rarísima. Dice, si el buen Tiziano hubiera pintado un retrato de Shakespeare, que no había, ah, y hubiera dejado de pintar un fraile menos, pues oye, el mundo se lo hubiera perdonado, el fraile perdido. Entonces, te hace cuestionar mucho qué hemos sacralizado, qué buscamos cuando viajamos. Es un libro que yo encuentro muy interesante porque desmonta todas las convenciones primero de los libros de viaje, de los propios lenguajes. A lo mejor describe pues, mm, una aldea muy pintoresca bañada por el sol de la tarde y dice, ¿dónde habré oído yo esto? Y tiene este tipo de intertextualidad muy, muy interesante. Pero sobre todo es que, como he dicho, no deja títere con cabeza de nada. No encuentra nada sagrado. Entonces, todas las jerarquías, lo que entendemos, la jerarquía entre el gran arte y lo cotidiano, lo que no es digno de visitar, quedan totalmente descolocadas. Es un libro realmente que nos vuelve inocentes, ¿no? ante la idea de viajar. Y luego hay una experiencia también muy bonita en el hecho de viajar, y hay libros maravillosos sobre esto, que es el no viaje. Es decir, pensamos, es decir, en la vida todo es un puro equilibrio entre contrarios, ¿no? Entonces necesitamos el movimiento, pero también necesitamos la quietud. Entonces, dentro del movimiento de pronto se producen circunstancias que nos obligan a la quietud. Entonces, ¿cómo vivimos en esto, ¿no? ¿Cómo lo percibimos una vez que la vida nos para y de pronto nuestro universo se empequeñece? Y hay libros maravillosos sobre esto, desde mi viaje a través de la habitación, que es uno de los clásicos, pero hay un libro que yo recomiendo mucho porque es el antiviaje de un viajero, que es de Nicolas Bouvier, que fue un viajero suizo de los años 30. Entonces tiene un larguísimo viaje dividido en 3 partes, y la primera parte es un viaje desde Turquía hasta India. Y es un viaje en el que no para de ocurrir cosas, tiene que, para seguir financiando el viaje, tiene que escribir artículos o trabajar en los restaurantes o hacer artesanía, en fin, de todo. Pero luego llega a Sri Lanka y entonces de pronto las revistas con las que trabajaba pues le dejan de encargar reportajes. Bueno, pues estas cosas suceden y él no tiene un duro. Entonces vive en una habitación de una pensión infecta y allí se tira un montón de meses. Entonces escribe un libro sobre esos meses y su universo era la habitación. Después de toda esa experiencia de movilidad que había tenido y de intensidad, ¿no? Y es un libro maravilloso, maravilloso, porque de pronto te educa en la percepción de las cosas. Te educa en el impacto de una sombra cuando entra por la ventana y ilumina de esta manera o de otra un lugar. Sobre tu relación del cuerpo con el lugar, ¿no? Porque el viaje tiene una cosa muy bonita y es que es una especie como de cuerpo a cuerpo con el mundo. Eso es esa idea global del afuera. Tú estás en tu vidita, en tus cosas y tal, y de pronto sales al exterior y dices, ostras, todo es nuevo, ¿no? Y tu cuerpo de alguna manera se relaciona con esa nueva realidad de otra manera. Bueno, pues es un libro bellísimo, bellísimo, que es el contraviaje totalmente, ¿no? Y que lo que describe es la movilidad de la quietud, que es una cosa muy bonita y que nos ayuda a todos a vivir mejor y sobre todo a disfrutar más de las cosas. Qué bonito, eso me interesa mucho. Yo soy muy mala viajera, tengo que confesar. Siempre me trasplanto muy mal, siempre me pongo enferma cuando viajo. Así es que me voy a leer mi viaje a través de la habitación, que me voy a identificar. Pues ayer de Mestre. Sí, sí, sí. Entonces, ¿no tenéis preguntas, Ferran? ¿Cuánto alejado debes estar culturalmente para considerar un viajero? ¿Son mejores los que están, porque pienso yo, que la cercanía cultural te posibilita entrar mejor y a sitios donde un extranjero no podría, una persona alejada culturalmente? Pero es un viaje, ¿podríamos ser cronistas de un viaje en la región de Murcia?
Absolutamente. estando tan cercanos, o esperamos que seas más capaz de ver aquello que no ve un local por estar alejado culturalmente y porque tú lo ves tan inmerso? Yo lo pienso, por ejemplo, en las fiestas de moros y cristianos. Es una cosa muy rara. Pero nadie lo describe como, ¿sabes? A veces lo ves tan cercano. Bueno, es que a veces te vas a India a ver la ceremonia adhesiva de no sé qué en la puesta de sol y de pronto tenemos aquí la Semana Santa en Sevilla, las temas de moros y cristianos y dices, bueno, esto es antropología pura. A ver, es que yo creo que el viaje mentalmente hay que democratizarlo. Es decir, es que no seas más viajero por irte a Papúa Nueva Guinea y pasarlo mal. Es que puedes viajar a 20 kilómetros de aquí y viajar con la mente de un viajero, que es una mente lo más limpia que puedas, abierta. Una mente deshabituada a lo cotidiano. Es decir, tú has oído mucho hablar de esa fiesta, pero te abstraes y entras en ello como si fuera Washington Irving entrando a la fiesta, ¿no? Pues lo mismo, es decir, perteneces a otro lugar. Y eso es yo creo que es algo que se educa. Y que se educa a partir de la idea de que no se es más viajero por irte más lejos, ni por pasarlo peor, sino por saber mirar de otra manera lo que tienes cerca. Y esto se aprende. No sé si te he respondido. Siempre veo que parece que los libros de viajes tienen que ser hechos por gente por gente extranjera, ¿no? Mira lo o que bien hacía alejada. Josep Pla, por ejemplo, de los viajes de Josep Pla, su viaje en autobús, pues son deliciosos. La manera en la que pone su mirada y su atención en las pequeñas cosas, en los personajes que tiene alrededor, en los mundos que representan cada uno de esos personajes. Hay grandísimos escritores de lo pequeño o de lo circundante que han hecho una gran literatura de viajes, ¿no? Por eso te digo que no es necesario irse a que te coman o que te pongan en la olla en la última tribu de Papúa. No. O sea, vete aquí. Ya te ponen en Extremadura. Vete al Rocío y verás lo que bueno. Sí. Unamuno también que habéis editado, Unamuno, los viajes bueno, por mira, Castilla. sí, Unamuno, por ejemplo, para mí es un modelo de viajero absolutamente maravilloso, ¿no? Porque fíjate que él era vasco y entonces y lo que aprecia no es el verdor ni lo que digamos tiene siempre mejor, ¿cómo te diría yo? Mejor literatura, ¿no? Que es la abundancia, el bosque, lo vegetal, ¿no? O sea, a él lo que le interesa es la llanura, es la sequedad, es la vaciedad del paisaje. Y sus libros de viaje por España y Portugal, de verdad, son maravillosos, porque están llenos, aparte de que es una literatura estupenda y con letras mayúsculas, es sobre todo la calidad de su mirada, ¿no? La delicia con la que pasa de la anécdota al pensamiento, de cómo describe la esencialidad de los lugares, es maravilloso. Y es España y es Castilla, que Castilla es dura de escribir. Sí. Ferran, creo que ya debemos de cerrar. Pero... Sí, creo que sí. Iba a recusarme yo de hacer la pregunta. Pero sí aprovecho para decirle a Pablo que está Años y leguas de Gabriel Miró, que creo que es un súper buen ejemplo de una persona viajando por su propia tierra, aunque creo que ella no vivía aquí en Alicante. Pero es muy interesante, por ejemplo, ver cómo habla de Benidorm. No sé si lo recordáis. Es un libro de Gabriel Miró donde, por ejemplo, él habla de cómo Benidorm se está empezando a turistificar y no sé qué, y son los años 30 o 20. Es muy curioso. Sí, me recuso de la pregunta. Muchísimas gracias a las dos por la charla y continuamos. Vale.